¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Farmacéuticos al Día, el programa del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. En esta oportunidad nos encontramos con el congresista Víctor Flores, el representante de La Libertad en el Congreso de la República. Él es químico farmacéutico de profesión y nos acompaña en este programa para hablar justamente de este proyecto de ley 1061-2021 CR que promueve la venta de medicamentos en establecimientos, tiendas retail por conveniencia y supermercados. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a Farmacéuticos al Día. Sí, buenas tardes ya, amigos y colegas farmacéuticos. Es un placer para mí estar acá y contestar algunas preguntas del amigo periodista. Por su intermedio, un saludo grande para todos los colegas, muy amable. Congresista, en primer lugar, el agradecimiento de todos los colegas químicos farmacéuticos quienes han visto en su persona un apoyo dentro o se sienten representados dentro del Congreso debido a que se está tratando de cometer un atentado a la salud al promover este proyecto de ley, esta Comisión de Defensa del Consumidor. Cuéntenos, congresista, ¿en qué va, cómo está el proceso dentro del Congreso de la República con respecto a este proyecto de ley? ¿Cuáles son los comentarios que ha podido recibir de sus colegas congresistas, de las autoridades, de la presidenta del Congreso? Cuéntenos un poco, manténganos un poco actualizados de cómo va este proceso. Muy amable, muy amable. Su pregunta me da pie para contestarle de varias formas, ¿no? La primera de ellas es las gestiones que estamos realizando a nivel del Congreso, pero también hay gestiones a nivel de los colegas congresistas, ¿no? Para que, lógicamente, ellos también opinen, digamos, de tal manera que esta ley no pueda pasar, ¿no? Esta es una ley, sinceramente, que ha sido recogida de la legislatura anterior y, por supuesto, que yo tengo muchos reparos con esta ley, ¿no? Que tiene nombre propio en realidad, por un lado. Y por otro lado también el que habla es un farmacéutico que yo soy un farmacéutico que he venido desarrollando la actividad farmacéutica de cara al público durante más de 40 años. Entonces no es para mí, digamos, muy difícil establecer las relaciones positivas que podría tener una ley a favor del Colegio Químico Farmacéutico, a favor de los colegas farmacéuticos y a favor de los farmacéuticos que están frente a frente al público durante todos los días del año. Y también de los colegas farmacéuticos que están frente a las múltiples emergencias sanitarias que han ocurrido en nuestro país. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, la época del cólera. Es una época muy complicada que ocurrió en un niño del 98, me parece. Entonces, donde el Colegio Químico Farmacéutico o los farmacéuticos integrantes del Colegio Químico Farmacéutico estuvimos enfrentando en esos momentos el cólera. También en esa época me acuerdo mucho de la conjuntivitis, ¿no? Y aunque suene un poco chistoso, de una epidemia de rascarrasca, ¿no? Entonces, lógicamente, los jóvenes eso no, de repente no tienen mucha memoria o no han estado presentes todavía en esa época, pero nosotros sí hemos estado frente a frente a emergencias sanitarias muy importantes en nuestro país. Siempre en la primera línea de combate, ¿no? Siempre en la primera línea, o sea, los farmacéuticos, en realidad, que estamos de cara al público, como yo digo, somos los farmacéuticos que somos la primera línea de atención primaria de salud. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, la primera línea donde el paciente llega y consulta es a la farmacia, es al farmacéutico, ¿no? Entonces, por eso es la obligación de que todas las oficinas farmacéuticas, de acuerdo a mi experiencia, tienen que tener farmacéuticos a cargo. Yo en la farmacia principal que tengo, he llegado a tener hasta 7 farmacéuticos en diferentes turnos. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que también la oficina farmacéutica se convierta en una especie de punto de consultoría para el público, un punto de consultoría para las diferentes dolencias que tiene el público, que lógicamente no necesariamente tienen que ir digamos, a buscar la receta médica ni la atención del médico, que no está mal. No estoy diciendo, no vayan a pensar de que estoy diciendo que no vayan al médico. No, porque tranquilamente se puede malentender esto. No.
Lo que estoy diciendo yo es que en la primera línea de atención primaria de la salud, sí, el farmacéutico tiene la obligación de orientar al paciente, de transmitirle sus conocimientos y transmitir la percepción que tiene el químico farmacéutico de la dolencia del paciente. Entonces, eso es lo que quería también compartir con ustedes, ¿no? Porque no se trata solamente de oponerse por oponerse a una ley, no, hay que darle sustento a la oposición y Pero, el sustento radica exclusivamente en que el único profesional indicado para manejar el medicamento, para manejar el fármaco, que el único profesional que está capacitado para justamente establecer las interacciones del medicamento con los alimentos, no solamente con los medicamentos, por sino supuesto. con los alimentos que podría estar consumiendo el paciente, entonces es el farmacéutico. Entonces, no solamente las interacciones, sino también hacerle saber al público cuáles son las reacciones adversas que puede tener cada medicamento que consume. Entonces, todo eso conlleva a un panorama diferente a esa ley que sinceramente para mí es una ley hecha adrede, ¿no? Para favorecer, lógicamente, al mercantilismo y no favorecer al espíritu del real, del manejo de la salud en la población. Justamente, doctor, ahora conversaba con la doctora Jessica Huarcaya, que es una especialista también en lo que es fitofarmacia. Ella es docente de la Universidad en Ica y mencionaba de que muchas de las personas cuando van a una farmacia a buscar un medicamento también previamente están consumiendo plantas medicinales y hay una interacción también en algunos casos que pueden ser perjudiciales para la persona cuando combinan algunas plantas que tienen algunos beneficios medicinales con medicamentos. Entonces, todo esto se obviaría de que en el caso que se promueva que se promulgue esta ley que permitiría la venta de medicamentos en tiendas y supermercados, porque no tendría la supervisión y la consejería del químico farmacéutico, ¿no? Esto ha sido tan difícil de llevar a explicar a los representantes o a las autoridades que están detrás de este proyecto de ley congresista. Mire, en realidad para algunos profesionales que están relacionados íntimamente con la salud, no es difícil entender este cuadro, digamos, ¿no? Que se presenta así. Para los congresistas que no tienen relación con la salud, es un poquito más complicado, pero también el sentido común es el que va a primar en este caso. El sentido común de que los medicamentos no son alimentos o no son productos que se pueden consumir de manera indiscriminada y masiva. Entonces, digamos, ese mensaje estoy llevando yo a los colegas congresistas y en la mayoría de los casos inmediatamente se dan cuenta que es así. Lógicamente yo les pongo algunos ejemplos, ¿no? Y les Por pongo supuesto. algunos parámetros para que ellos tengan que diferenciar dónde hay una verdadera labor de orientación del farmacéutico al paciente o dónde hay una labor de verdadera orientación del consumo adecuado y racional de medicamentos. Entonces, esa es la diferencia entre lo que yo les puedo decir y lo que puede argumentar alguien que no es farmacéutico y que no ha estado en relación al tema del manejo de medicamentos y no ha estado de cara al público durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, por ahí el asunto es bastante claro. Yo a veces me pongo a pensar en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos que se deben consumir con los alimentos. Por supuesto. Hay medicamentos que se deben consumir sin los alimentos. Y hay En medicamentos determinadas que horas. por supuesto que se deben, no, el horario por supuesto, pero hay medicamentos que se pueden consumir antes de los alimentos o después de los alimentos. O sea, eso es importante decirlo. ¿Y quién mejor que el farmacéutico para conocer, entender y dar a conocer a la comunidad ese tipo de conocimientos que muchas veces la gente no sabe, no conoce, ¿no? Incluso hay algunos medicamentos que interactúan o hacen su efecto positivo terapéutico en medios ligeramente alcalinos, ¿no? Y no el medio ácido del estómago. O hay medicamentos que tienen que buscar la forma de disociarse
del cuerpo que los contiene en medio alcalino que sería el intestino. Entonces hay que proveer esa información y el público no sabe esa información. Ahora, con respecto al tema del uso, digamos, paralelo entre medicamentos y plantas medicinales. Medicinales, claro. Nosotros, los farmacéuticos, no estamos en contra del uso de las plantas medicinales. Usted sabe perfectamente eso. Y es más, nosotros llevamos cursos de botánica. Por supuesto, claro. De tal manera que esos cursos de botánica nosotros nos preparan en la identificación de las drogas, en la identificación de los principios activos, en la identificación de qué parte del vegetal contiene estos principios activos, porque un principio activo puede estar en las hojas, pero no en el tallo, ni en la corteza del tallo, ni en las raíces, ¿no? Ni en las flores y mucho menos en los frutos. Entonces, un vegetal es un ser vivo que tiene exactamente sus partes definidas, por decir cabeza, cuerpo y extremidades. Entonces, lo que contiene determinada parte del vegetal no es igual. Por ejemplo, la parte de las ramas o del tallo con la raíz son totalmente diferentes y sin embargo la gente común y corriente a veces malinterpreta. Toma hoja de llantén. Muy bien, no, tómate un tecito de panizara, perfecto. Pero ¿qué de la panizara? ¿El tallo, las hojas, la raíz, las flores? ¿No? Entonces, ahí está el detalle y ahí está también la toxicidad de los medicamentos naturales. Por supuesto. O sea, no podemos hablar de un medicamento natural inocuo. No, definitivamente. Yo tuve anteriormente una larga ponencia en una conferencia que di y donde habían muchos ambientalistas, ecologistas, donde me decían, no, pero no es así, que no sé qué, lo orgánico, lo natural tiene que estar primero. Perfecto, perfecto, ya, perfecto. Tuve que explicarles como media hora de explicación para que se den cuenta de esto. ¿No? Entonces, por ahí ve el asunto, mi querido Dani. Congresista, también cuéntenos un poco, o cuéntenos un poco a nuestra audiencia, cuáles son las gestiones que usted viene haciendo en el Congreso. Había planteado hace algunos días una estrategia, ¿verdad?, para poder canalizar el pedido de todos y sobre todo defendiendo la salud. Ya como lo hemos explicado, el profesional químico farmacéutico es muy importante dentro del sector salud y es importante también que este proyecto de ley no prospere, pero había unas estrategias que usted como congresista estaba promoviendo dentro del Congreso y también parte de su gestión, ¿no? Cuéntenos un poquito a toda la audiencia cuáles las gestiones que ha venido haciendo, estas conversaciones que ha venido realizando también con la presidenta del Congreso, para que ella también pueda entender, porque es el tema de salud, el tema de medicamentos, son temas muy especializados, ¿no? Que muy pocas personas pueden entender. Entonces es importante que ellos conozcan algunos perjuicios que puede causar esta ley para que también puedan oponerse o hacer algunos ajustes a este proyecto de ley. Cuéntenos un poco sobre esas gestiones, congresista. Muy amable, amigo Antara. Mire, partamos mejor primero, le propongo partir primero de la ley tal como está planteada, ¿no? La ley tal como está planteada recoge el espíritu de la defensa del consumidor. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Pero la defensa del consumidor siempre y cuando se trate de productos que no conlleven la modificación de su estado de salud o de enfermedad. Porque si esa política de defensa al consumidor conlleva una modificación del estado de salud o enfermedad, lógicamente ya no es una cuestión de defensa del consumidor, no, porque ahí no estamos defendiendo al que consume, sino estamos maltratando la idea de que el consumo de medicamentos conlleva a una recuperación de la salud. Entonces, ahí no sé si me dejo entender, pero sí, el asunto va de que no se puede, por el argumento de la defensa del consumidor, decir pues que hay que liberalizar todos los medicamentos para que todo el mundo pueda consumirlos indiscriminadamente.
Entonces, ese es el detalle que primero tenemos que partir. Entonces, si partimos de esas dos consideraciones, o sea, la imposibilidad de que solamente la defensa del consumidor pueda ser el eje principal de la ley, está mal. Está mal. Puede estar bien para otros casos, ¿no? Que Claro, no vienen al caso de repetirlos ni decirlos. Pero está mal cuando se trata de medicamentos, porque los medicamentos no pueden ser de consumo masivo, por supuesto. no pueden ser de consumo indiscriminado y no pueden ser consumidos sin la orientación profesional del médico y del farmacéutico, independientemente de otros digamos, profesionales de salud que también hay, ¿no? ¿No? Entonces, Claro. ese es el detalle. El detalle es que vamos a poner un ejemplo, un medicamento psiquiátrico. Primero que nada, lo receta el médico y con la receta del médico tiene que ir a la farmacia y comprarlo. Y el farmacéutico está en la obligación de orientarle a ese paciente cuáles son los efectos de ese medicamento, en este caso psiquiátrico. Muchas veces somnolencia, mareos, falta de estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de memoria, ¿no? Una letargia, lo que se presente. El asunto está que nuestra obligación es decirle al paciente, no asustarlo, sino decirle cuáles son los efectos, digamos, colaterales que conlleva el uso de este medicamento. En el caso de este medicamento, no estoy hablando de otro. Entonces, ahora sí, el extremo nos hace entender mejor lo que queremos decir. ¿Podemos liberalizar los productos de ese tipo, por ejemplo? De ninguna manera, ¿no? Claro. De ninguna manera. En el centro están productos, ¿no? Que no son de estas características, pero que sí son, por ejemplo, los productos OTC, o sea, los productos que no necesitan la receta del médico. Pero aún así, siendo OTC, tienen efectos colaterales, tienen efectos concomitantes que pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, por lo tanto, tampoco se puede permitir una venta indiscriminada de este tipo de medicamentos. Y finalmente, el ejemplo que el otro día me dijeron un amigo congresista, pero de los que no entienden, de ese grupo, ¿ya? Me dijo, pero ¿cómo en Estados Unidos tú vas a comprar un Tylenol y te venden un Tylenol? Perfecto, le digo, perfecto, te pueden vender un Tylenol porque es posiblemente sea un producto OTC para ellos, ¿no? Ya, el Tylenol es paracetamol, ya, muy bien, le digo, pero si tú consumes el Tylenol o el ácido acetil salicílico, no voy a hablar mejor con nombres comerciales, Claro, comerciales. ya, mejor sin nombres comerciales. Entonces, tú consumes un determinado producto, en este caso llámese paracetamol o llámese ácido acetil salicílico, incluso algunas vitaminas consumidas en exceso van a tener efectos colaterales. Entonces, la pregunta cae de madura, ¿podemos permitir que se venda indiscriminadamente en un mercado como el nuestro este tipo de productos? No creo, no creo, definitivamente no creo. Entonces, esa es la diferenciación. Ahora, con respecto a la segunda parte de su pregunta, he querido primero comenzar de esta manera para que se pueda entender mejor, incluso para nosotros los colegas farmacéuticos, ¿no? Incluso. Claro. Sí, Claro, sí. el tema, por ejemplo, de las plantas medicinales, tuve una discusión bastante áspera en una conferencia que tuve en la universidad con colegas farmacéuticos. Decía, pero bueno, ya le expliqué un poquito sobre eso, ¿no? Sí, Los sí. productos químicos están en las plantas medicinales. No se puede hablar de productos orgánicos que son que no generan ningún malestar. Eso es falso. Hay un producto medicinal, perdón, un producto contenido en una planta que es famosísima, la hoja de la coca. Consumido en cantidades pequeñas será medicinal, será benéfica, será terapéutica, será positiva, pero te causa adicción y una adicción ya deja de ser terapéutica, ¿no? Por supuesto, claro. Ya deja de ser beneficiosa, ya deja de ser medicinal inclusive. Entonces, ¿y dónde está? En la hoja. No está en el tallo, no está en la raíz, está en la hoja.
Entonces, hay diferenciación de ubicación de productos activos en las diferentes partes de la planta. Volvamos al otro tema entonces. Claro. Al tema de los, de lo que estamos haciendo nosotros para evitar que esta ley progrese, ¿no? Primero que nada, lo que hicimos es investigar un poco quién estaba promoviendo esta ley. No voy a hablar de nombres porque no conviene hablar de nombres. Entonces, yo en una lectura rápida observé de que es una ley pues que tiene realmente nombre propio, y el nombre propio significa intereses propios. Significa que detrás de la argumentación de la ley hay la defensa de los intereses, no solamente de las cadenas, por si acaso, sino también a favor de los mercados actualmente que le llamamos mall, ¿no? Claro. Los retail también se le llama, Claro. o también de los productos comunes, de los comercios comunes y corrientes, que quieren tener la venta indiscriminada de los productos, ¿no? Entonces, con respecto a la cadena es un poco diferente, porque ahí siempre hay un farmacéutico, ¿no es cierto? Siempre hay un farmacéutico, siempre hay orientación, etcétera, etcétera. Pero también se puede indiscriminadamente masificar el consumo a través de las cadenas, por si acaso. Ya esa es materia de otro análisis, ¿sí? No voy a entrar en ese tipo de discusión en este momento. Entonces, tampoco estoy en contra de las cadenas, ¿ah? Por si acaso, que se entienda claro. No quiero que después diga, no, este está en contra de las cadenas y va a venir Inca Pharma y me va, perdón, sin nombres, va a venir una cadena y me va a meter una denuncia. Claro, claro. ¿No? Lógico, no, yo no estoy diciendo eso, ¿no? Yo estoy diciendo de que la venta también puede ser discriminada de parte de ese lado, ¿no? Claro. Por supuesto, entonces no podemos dejar de decirlo, ya. Y por otro lado también, o sea, ellos, bueno, no voy a tocar más ese tema. Entonces, una vez que hicimos un pequeño estudio del espíritu de la ley en mi equipo de asesores que tengo, que son asesores legislativos, concluimos de que no podía ir esta ley, por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacer frente a esa nueva, digamos, a esa nueva reposición de la ley que estaban haciendo en ese momento? Entonces, lo primero que dijimos es, en el examen de la ley, tal como está hoy día, nos dimos cuenta de que no estaba siendo llamado el colegio médico, ¿no? O la comisión de salud, o algunos otros organismos que están ligados íntimamente al desarrollo de la salud, no están citados, no están llamados a dar opinión. Entonces, una ley que está directamente afectando la salud tiene que tener la opinión calificada de la población o de la parte profesional de la academia para por lo menos decir va o no va, ¿no? Y no tiene. Entonces, lo que habíamos pensado es mandarlo, bueno, pedir una cuestión previa en el momento, no, y ya estaba para hacer, ya estaba dictaminada, inclusive es lo más peligroso. Claro. Ya estaba dictaminada la ley, o sea, prácticamente entra al pleno y por desconocimiento de mucha gente que no son farmacéuticos, simplemente se ha aprobado. Claro. Y una vez que está aprobado, ya es muy difícil de hacer lo contrario, ¿no? Entonces, la estrategia que hemos planteado y que le hemos conversado también con algunos profesionales químicos farmacéuticos, ¿no? Es pedir una cuestión previa para que regrese a la Comisión de Defensa del Consumidor. Una vez que regresa a la Comisión de Defensa del Consumidor, entonces en ese momento, en la comisión, pedimos que tenga la opinión de la Comisión de Salud y de los profesionales autorizados para ello. Llámese Ministerio de Salud, Ministro de Salud, llámese director del Colegio Químico decano del Colegio Químico Farmacéutico, decano del Colegio Médico, rector de la Cayetano Heredia, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Claro. O sea, gente calificada que pueda dar su opinión en favor o en contra de esta ley. Doctor, ¿no? ¿Quién está aquí? La solicitud para la cuestión previa, ¿a quién se le remite? ¿A la Junta de Portavoces? No es así, no es así. Okay, mire, explíquenos. Por la hermenéutica parlamentaria y el reglamento del Congreso, la cuestión previa se pide
en el momento que están por sustentar la ley. Ah, ok. En ese momento que están sustentando la ley, alguien que no puedo ser yo porque soy químico farmacéutico, y si Claro, yo lo pediría sería un conflicto de intereses, ¿no? claro. Entonces, alguien que no sea farmacéutico va a levantarse y va a decir, señor, necesito que esto, necesito para la aprobación de esta ley una cuestión previa. Y la cuestión previa implica un mayor estudio, mayor análisis, ¿sí? Ok. Una profundización del tema legal y sus implicancias en el entorno, en este caso de salud. Ujú. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a suceder. O sea, pero Ahora, primero para esto tendría que ya estar programado en el pleno este proyecto de claro, ley. claro. Eso también, no le puedo dar muchos detalles porque eso es parte de la conversación que tuve con la presidenta del Congreso, Ujú. quien me atendió muy amablemente. Yo sinceramente la respeto mucho porque es una mujer que tiene una responsabilidad en sus hombros, pero gigantesca, ¿no? Y Sí, mi claro, respeto claro. para ella. No soy de su partido, no estoy hablando Ujú. como partidario de ella, no, sino me estoy refiriendo simplemente a la cantidad de trabajo que tiene ella, ¿no? Entonces me atendió muy amablemente, le expliqué, lo entendió y bueno, por ahí conversamos alguna cosa que no lo puedo divulgar también en este momento, Por ¿no? supuesto, entiende, doctor. Entonces, digamos, es parte del procedimiento que tendría que hacerse. Primero, llevar al Pleno del Congreso y pedir este análisis mayor y que lo haga un congresista, que no sea usted, que solicite en este caso, ¿no? Y una vez que ya está en la comisión perdón, en la Comisión de Defensa del Consumidor de nuevo, Ujú, ahí sí nos metemos con todo, pues los farmacéuticos, ¿no? Para ujú, pedir, exigir y evitar que nuevamente sea dictaminada, porque está dictaminada, o sea, ya estaba a un pasito de ser aprobada. ujú. Entonces ahí nos vamos a oponer y vamos a pedir, como le repito, la opinión ya de la gente pues experta en este tema, ¿no? Ujú. Ahora, por toda esta coyuntura, el proyecto de ley 1061 está todavía en stand-by, ¿no? Pero según lo que usted puede conocer, que está dentro del Congreso, esto ya estaría próximo también a estar para ser debatida en el Pleno. Mire, eso es O- parte de la conversación privada que tuve con la presidenta del Ah, ok, Congreso ok, y ok. lógicamente eso no le puedo referir, Sí, sí, pero de sí. todas maneras eso se está manejando Se también. está haciendo las gestiones. Así es, se está haciendo las gestiones para que suceda lo mejor, pues, ¿no? Para que suceda lo que ya estamos planificando. Que vaya a Ujú, cuestión previa y después de la cuestión previa después de la cuestión previa y recibido los informes de todos los demás organismos especializados en esto, incluyendo la academia, entonces en ese momento podemos en el futuro, que no sé cuándo sería tampoco yo, porque no se olvide que no es el único proyecto de ley que esté por esperando supuesto, dictamen, que claro. esté esperando votación del Pleno, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento que se realice todo esto, entonces yo ahí sí puedo pedir la palabra y pedir que pase a un cuarto intermedio, que sería el archivamiento de la ley. Ah, el archivamiento definitivo. No, cuarto No, intermedio. ah, ok. Porque esta ley, O dependiendo de lo que dictamine después ujú, ya en la comisión, claro, ¿no? Puede sí, quedarse en la misma comisión, puede quedarse en la misma comisión. porque este proyecto de ley ya ha venido planteándose hace algunos años atrás y ya ha vuelto a desarchivarse, ¿no? Entonces, bajo su perspectiva, este proyecto de ley tendría que tener mejoras o usted considera que debería archivarse definitivamente. No. Debe archivarse. Debe archivarse y presentar un nuevo proyecto de ley mucho más adecuado a las necesidades del Colegio Químico Farmacéutico. Ok, doctor. Al- Nuestro decano siempre ha estado activo para participar y para colaborar en todas las opiniones técnicas que se requiera respecto a este proyecto de ley. Sí, sí, Va a haber, disculpe que sí, le corte, y lo felicito porque con el decano ujú, hemos tenido una relación muy estrecha en el tema del manejo en las últimas 3 semanas, ¿no? ujú. Entonces, me parece muy adecuado su participación y me parece también muy adecuada
la fuerza con que, digamos, le está imprimiendo a la defensa de los derechos de los farmacéuticos, ¿no? La defensa, y no solamente de los farmacéuticos, sino también la defensa del poblador, la defensa de la población, para evitar el consumo masivo de medicamentos. Y todas las movilizaciones que ha habido en provincias, con los colegios departamentales, los químicos farmacéuticos se han hecho sentir, y no solamente los químicos farmacéuticos, sino los estudiantes de farmacia, porque esto es algo que a futuro podría cambiar un poco el rumbo de la profesión, ¿no, congresista? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Así es. Cuéntenos un poco acerca de los próximos proyectos que va a tener usted también con el colegio. Me parece que el 30 hay un curso que se va a dictar. Cuéntenos un poco acerca de eso. O si tiene planeado a futuro alguna actividad. Sí. En realidad lo que yo tengo en la agenda es ese curso, y aparte de eso también una reunión con el Colegio Químico Farmacéutico Nacional, ¿no? Con el Colegio Químico Farmacéutico Sí, Nacional. y aparte de eso, lógicamente hay algunos otros proyectos ya que estamos trabajando también en el sector salud, pero también en los sectores diferentes. Yo soy miembro de la Comisión de Vivienda, soy miembro de la Comisión de Producción también, y de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entonces, en cada una de las comisiones tenemos una agenda por desarrollar, que estamos desarrollando. Por ejemplo, en la Comisión de Ciencia y Tecnología vamos a traer un proyecto de ley, ya tenemos, perdón, un proyecto de ley, y vamos a hacer una audiencia pública para el lanzamiento de este proyecto de ley, la presentación y una sesión descentralizada de la Comisión de Ciencia y Tecnología en La Libertad, en Trujillo específicamente. Porque como usted sabrá, yo soy de La Libertad. Representante, claro, representante de Trujillo. Entonces, ahí vamos a presentar, digamos, en público, en la audiencia pública, ese proyecto de la creación de un parque científico tecnológico para la Universidad Nacional de Trujillo, que es un viejo anhelo y esperamos lograrlo, pues también, ¿no? Qué bueno, congresista. Víctor Flores, muchas gracias por su participación. Estoy completamente seguro que los miembros colegiados, los químicos farmacéuticos, los estudiantes de farmacia, le agradecen su gestión porque salvaguarda la salud de la población y también de la profesión químico-farmacéutica. Le agradezco muchísimo, amigo Dani, su entrevista. Sí, su palabra final. Antes que me olvide, palabras finales, como usted dice. También soy integrante de la comisión que se encarga de promover, evaluar y fiscalizar o investigar el proyecto Chaimochic, que también es de la región La Libertad, ¿no? Que es un proyecto gigantesco, es una mega obra que esperemos realmente que se pueda llevar a efecto. Para nosotros es un compromiso enorme sacar adelante este proyecto, porque sus efectos multiplicadores y el círculo virtuoso de creación de riqueza es sinceramente impresionante, impresionante. Yo les invitaría a ustedes, cuando puedan venir a Trujillo, que viajen de día desde Chao hasta Trujillo. Antes era un arenal completo a la derecha y a la izquierda. Hoy en día es un mar verde por la extensa vegetación que haya crecido en las dos primeras etapas del proyecto Chaimochic, primera y segunda etapa. Y por eso es que, por ejemplo, Trujillo se ha convertido hoy en día en una de las capitales agroexportadoras más importantes de Latinoamérica, ¿no? Imagínense, el Perú, primer puesto en palta, no, en arándanos del mundo, el segundo puesto en palta a nivel mundial. Increíble, claro, ¿no? Claro, entonces, eso es creación de riqueza. Y con la tercera etapa de Chaimochic estoy seguro que vamos a multiplicar todos esos indicadores positivos, ¿no? De crecimiento económico, que favorecen a todos, ¿eh? No favorecen solamente a las grandes empresas, favorecen al pequeño y al mediano agricultor, sobre todo, claro, al pequeño y mediano productor agropecuario. Y la salud es transversal a todo, ¿eh? Al desarrollo justamente de las poblaciones. Por supuesto, ahí está incluida la salud también, porque claro, el agua no solamente es, digamos, para preparar los alimentos, el agua es para la higiene, el agua es para prevenir enfermedades, el agua es prácticamente la base fundamental de la salud, y eso es lo que estamos promoviendo, amigo Dani. Muchas gracias para todos los colegas farmacéuticos, sí, un abrazo para todos, y bueno, pues
seguimos en la brega. Lo esperamos, fin de mes seguramente vamos a estar teniéndolo de visita por nuestro colegio. Muchas gracias, congresista. Hasta otra próxima oportunidad. Muy amable, muchas gracias.